destino eterno como hijo tuyo. Oh Dios, que has sido el refugio de mis padres a través de muchas generaciones, sé mi refugio hoy, en todo tiempo y circunstancia de necesidad. Sé mi guía a través de todo lo que es oscuro y dudoso. Sé mi guardián contra todo lo que amenaza la salud de mi espíritu. Sé mi fortaleza en tiempo de prueba. Alegra mi corazón con tu paz. Por Jesucristo mi Señor. Amén. Muy buenos días a todos los que están sintonizando este programa de la Iglesia Bautista Vida en Cristo. Hace unos días atrás les he invitado a considerar que hoy es el primer domingo de abril. Cada primer domingo en nuestra iglesia celebramos la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no nos dijo nunca que celebremos su nacimiento. Igual lo hacemos. Recordamos en Navidad su nacimiento. Pero bueno, Él no nos dijo eso. Pero sí lo que nos dijo es: hagan esto en memoria de mí. Recuerden mi muerte en la cruz. Por eso he invitado a las familias que se reúnan alrededor de la mesa y que compartan esta Cena del Señor. La Cena del Señor, instituida por Jesús en una fiesta de Pascua, fue en sus comienzos una celebración hogareña, como lo es la Pascua judía. El padre de familia, alrededor de la mesa, o en su defecto la madre en este caso, comparten el pan y la copa que simboliza la sangre de Jesús. No es para nosotros de ninguna manera un medio de gracia o sacramento, sino que es un símbolo que nos recuerda, en primer lugar, que la muerte del Señor Jesús es la que nos abre a nosotros el camino para conectarnos con nuestro Padre y recibir su perdón. La muerte de Jesús en la cruz es para expiar, lavar, limpiar nuestros pecados. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, como Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, y dijo hasta que Él venga. Es decir que, por un lado, estamos anunciando la muerte del Señor y que su muerte y resurrección son las que nos dan vida y vida eterna. Es un símbolo, un recuerdo, pero a su vez es un anuncio que Jesucristo está viniendo y vamos a volver a tomar la copa con Él. Así que en esta celebración, en esta comunión, invitamos a que usted con su familia esté compartiendo allí algo que hacía la iglesia primitiva, en familia, en las casas, no como un rito, sino como una comida de recordación del Señor. Usted también participe junto a los suyos de este tiempo tan hermoso de recordación de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Sobre todo, al comenzar esta semana, la denominada, valga la redundancia, Semana Santa o Semana Mayor, donde especialmente recordamos nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados. Quisiera leerles en la palabra del Señor, y espero que ustedes puedan abrir también conmigo sus Biblias, el Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos vamos a buscar capítulo 14 y vamos a recordar cómo el Señor Jesús instituyó esto de la Cena del Señor. Recuerda, es un símbolo, nos recuerda la muerte y Señor. Algunos dicen, bueno, pero Jesús dijo, esta es mi sangre y esto es mi cuerpo, eso es literal. Bueno, muchas veces el Señor dijo cosas como yo soy el camino y obviamente no es literal. Yo soy la puerta, tampoco es algo literal, es una figura. Y esta también es una figura que nos remite y nos recuerda al Señor Jesús. Y aquí en Marcos 14, a partir del versículo 12, tenemos lo siguiente. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua,
Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y allí donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos. Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los 12 mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a este hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Alrededor de la mesa, como les he invitado, vamos a tener una oración, primero por el pan y por el vino, y luego entonces les invitaré a participar de esta cena del Señor. Inclinemos nuestros rostros en oración y en respeto al Señor. Gracias, Padre Celestial, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario para morir por cada uno de nosotros y pagar así por nuestros pecados. Oh Señor, bendice este pan y esta copa que simbolizan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros murió en la cruz para redimirnos. Oh sí, Señor, oramos en el nombre de Él. Amén. Ya que están alrededor de la mesa, por favor, tomen un pan y entonces comienzan a partirlo y a pasarlo uno al otro para compartir la cena del Señor. Les damos tiempo, háganlo. Tomen un trozo de pan cada uno y pásenlo, por favor, uno a otro en la mesa. Gracias. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, el cuerpo del Señor Jesús clavado en la cruz del Calvario y atravesado por una lanza, ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo que ya tuvieron tiempo suficiente para compartir el pan en familia, en la casa, como debe ser. Y ahora entonces tomamos la copa. Seguramente ustedes tienen una copa de jugo que pueden compartir en la mesa. Y allí entonces vamos a decir que esta copa simboliza la sangre del Señor Jesús.
La sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Al ser derramada en la cruz del Calvario, lo fue para expiar, limpiar nuestros pecados. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Bebamos en la familia. Les voy a dar un tiempo para que como familia, alrededor de la mesa, se tomen de las manos y oren al Señor Jesús. Unos breves segundos para que puedan ustedes, allí donde están, orar al Señor Jesús, alabando su nombre, y una oración en gratitud por su muerte en la cruz por cada uno de nosotros. Tomen este tiempo para orar los unos por los otros, allí alrededor de la mesa. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esta es la recordación como cuerpo de Cristo de que Él ha dado su vida por nosotros en la cruz del Calvario, pero no quedó en la tumba, sino que ha resucitado para darnos nueva vida, vida abundante. En esta mañana yo quisiera invitarlos a meditar en la palabra del Señor, leyendo en el libro de Hechos, capítulo 15, y vamos a leer Hechos 15 hasta el versículo 35 inclusive. Hechos 15, 1 al 35. Les doy un tiempo para buscar en la palabra del Señor. Hechos 15, 1 al 35. Y dice así la palabra del Señor. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles, es decir, los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia
de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque el Señor del resto de la humanidad todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes alarmándoles con todo lo que les han dicho. Así que, de común acuerdo, hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Hasta aquí la palabra del Señor. Cuando Dios rescató a su pueblo de Egipto, comenzó una nueva era. Mostró Dios su poder al abrir el Mar Rojo y su santidad al darles al pueblo la ley. Por 40 días Moisés estuvo en el monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, lo que nosotros conocemos como el Decálogo, que Dios labró en la piedra. Cuando Moisés estaba en el monte, mientras estaba en el monte, el pueblo se descarrió y comenzó a adorar un ídolo, como ustedes recordarán. Así que cuando Moisés baja del monte, tira abajo las piedras con ese furor, con esa ira,
y se rompe la ley, demostrando con esto lo que luego va a suceder durante toda la historia del ser humano. El hombre por sí mismo no puede cumplir totalmente con la ley de Dios. El hombre no puede por sí mismo congraciarse con Dios por lo que hace. Mucha gente nos dice, no, yo no le hago mal a nadie. Yo seguro que voy a estar en el cielo con Dios porque soy una buena persona. No hago mal a nadie, hago el bien. Mira, la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Así que esta es la demostración que no podemos cumplir con la ley de Dios. Este es el problema de los religiosos, de los ritualistas. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nosotros enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia en aquel tiempo? Los apóstoles habían predicado el Evangelio de la gracia. Estaban diciendo que Jesucristo, solamente Jesucristo, que es el único camino a Dios, hay salvación. Pero llegaron otros diciendo, no, momentito. Además de Cristo, hay que hacer ciertas cosas rituales. Circuncidarse, por ejemplo, ya que eran la mayoría de ellos judíos. Este es el problema de los religiosos. Poner a Cristo y a alguien más. A Cristo y la circuncisión. A Cristo y la Virgen María. A Cristo y los rituales. A Cristo. No, solo Cristo es el que nos puede dar salvación y vida eterna. Solamente Él. No se puede agregar nada a lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si a lo que Jesús hizo en la cruz le agrego mis obras, lo bueno que soy, ¿para qué sirve la muerte de Cristo? Si yo pudiera salvarme por mis propias obras, por mi ritual, por mi religión, ¿qué tontería haber mandado a Cristo a morir en la cruz del Calvario? ¿Qué sentido tiene? No se puede agregar nada a lo que Cristo hizo en la cruz. La obra de Jesús en la cruz es suficiente, es completa. Y ahora que estamos por recordar nosotros en esta Semana Santa o Semana Mayor, esto especialmente tenemos que tenerlo en mente. Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz y eso es suficiente. Es lo que Jesús hizo en la cruz, es lo que el Padre quería para limpiar y expiar nuestros pecados. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, mediante las obras, mediante la religión, Cristo habría muerto en vano. Te lo vuelvo a repetir. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, mediante la religión, mediante las obras, Cristo habría muerto en vano. Claro, esto a veces es difícil de comprender. Lo que Pablo está diciendo que si hubiese otra manera de ser salvo, de reconciliarme con Dios, de tener comunión con Dios, si hubiese una manera de ser justo aparte de Cristo, entonces la muerte de Cristo no tendría significado alguno. A veces nosotros mezclamos cosas. Voy a estar, y esto muy especialmente en estos días, Cristo y lo que los orientales enseñan, Cristo y la paz que me da el yoga, Cristo y esto y aquello. Cuidado, Cristo es suficiente, no estemos en el sincretismo. ¿Qué es sincretismo? La mezcla de opuestos, de ideas opuestas, una mezcla de agua y aceite. No, solo Cristo. Así que al llegar a Antioquía, Pablo y Bernabé encuentran que algunos habían perturbado a los creyentes. Hay que seguir la tradición, les decían.
Y esta enseñanza era contraria a lo que Pablo y Bernabé estuvieron enseñando en la iglesia de Antioquía por años. Así que, ¿cómo trataron de resolver el problema? Discutiendo con esta gente. Pero hay gente tan aferrada a las tradiciones que por más que usted le hable y le diga lo sencillo del Evangelio, no lo entienden. El apóstol Pablo va a decir que el que no tiene el Espíritu de Dios no puede discernir las cosas espirituales. Las lee, uno les habla, les dice y no entienden porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, entonces lo que sucede es que envían a gente a Jerusalén para reconsiderar las enseñanzas allí en la iglesia madre de Jerusalén. Como Pablo y Bernabé eran fieles representantes de los no judíos, aunque eran judíos, bueno, no eran gentiles totalmente, así que llevan con ellos, además de ir ellos, a conversos, a nuevos creyentes gentiles, para dar testimonio de lo que había pasado. Ahora, este no es el primer problema que los creyentes tuvieron que enfrentar. Ya Pedro, cuando fue a predicarle a Cornelio, también tuvo que enfrentarse con los religiosos tradicionalistas. Ahora, Pablo y Bernabé y sus amigos van de regreso a Jerusalén y mientras tanto atraviesan Fenicia y Samaria, se encuentran con grupos de creyentes. Los cristianos generalmente en esos lugares serían judíos, pero de habla griega. Y una vez que llegan a Jerusalén, se enfrentan a la iglesia para dar su testimonio de lo que había pasado allí en Antioquía. Pero qué interesante, miren lo que sucede. No empiezan a hablar de cuestiones doctrinales. Comienzan a hablar de lo que Dios, o a testificar, de lo que Dios había hecho, entre los no judíos, los gentiles, en Antioquía. No era una cuestión de discusión teórica. Miren lo que Dios está haciendo. Ante la obra de Dios hay que creer bueno, se lo dejo a su criterio. Creer. Estamos viendo lo que Dios estaba haciendo. Claro, los que reaccionan son los fariseos, creyentes en Cristo, pero que todavía seguían sus creencias fariseicas, es decir, y no estamos hablando despectivamente en este sentido, fariseicas porque eran rigurosos observantes de la ley judía, los fariseos. Así que miren cómo se expresan. Ellos imponen algo. Es necesario seguir la ley. Es necesario. Bueno, no hay nada malo que los judíos continúen honrando la ley, aun cuando reconozcan que esa ley no salga. Lo malo está en querer imponer una costumbre ahora a los no judíos. Hay una moda entre las iglesias hoy, querer volver a las viejas prácticas hebreas. Cuidado con esto. Ahora, ¿cuál es el drama aquí? ¿Cómo puede ser salvo un no judío? Y yo diría, y el judío también, a través de Jesucristo, la única verdad. No a través de tradiciones, no a través de religiones. Claro, esto es algo que tenemos que considerar muy, muy claramente, la gracia de Dios. Un escritor dice que fue con su esposa a Praga, la capital de la República Checa, y le gustó pasear por allí e ir a la catedral de San Vito, una catedral exuberante, tremenda, grandiosa, exponente del gótico francés al principio y gótico alemán después, y se impresionó viendo los vitrós y las balastrudas y toda la cantidad de ornamentos que esa catedral tiene, y quedó maravillado y ver entonces las figuras y las tumbas.
Y regresando con su esposa a la ciudad, entró a la pequeña capilla Belén, allí donde había predicado Juan Hus. Y le llamó la atención el contraste, la simpleza. Solo una cruz de metal a la entrada y en la capilla solo versículos bíblicos escritos en la pared. Claro, la gente lo llama a eso como, bueno, el establo de Hus, con desprecio. Pero cuenta este escritor que llegó a la oficina de Juan Hus, la oficina pastoral de él. Y otra vez la simpleza y la sencillez. Versículos bíblicos en la pared y un cuadro con 3 personajes. Uno de los personajes era Juan Wycliffe, teniendo en su mano una vela. El otro personaje, Jan Hus, aquel antecesor de lo que iban a ser los hermanos moravos, sosteniendo una antorcha. Y al lado, Martín Lutero, frente a una fogata. ¿Qué estaba representando esta figura? Los 3 hombres. Primero Juan Wycliffe, que traduce la Biblia al inglés. Y luego entonces Hus, que es el promotor de las ideas bíblicas en la República Checa. Y luego todos conocemos la historia de Martín Lutero. Miren ustedes, frente a la religiosidad, a la pomposidad, al ritual, la sencillez de la palabra de Dios, la sencillez de la oración en Hus y el volver a la Sagrada Escritura de Martín Lutero. Si bien nosotros no somos protestantes, compartimos, porque esa es un mote que se les dio a los príncipes alemanes que protestaban ante el emperador Carlos V, compartimos con ellos varias de las cosas que ellos enseñaron. Por ejemplo, sola Escritura, solo la Biblia. Mira, tú quieres conocer lo que Dios quiere de tu vida, quieres conocer lo que el Señor Dios quiere hablarte. Bueno, no escuches historietas, historias, personas. Abre tu Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y así como Wycliffe, traductor de la Biblia al inglés, tenía una vela, recuerda ese pasaje que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios para nosotros es la única regla de fe y de práctica. No nos importa lo que diga la tradición, ni aún la nuestra. No nos importa lo que digan grandes teólogos o representantes eclesiásticos. Ellos se pueden equivocar, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Otra cosa, sola gracia. Sola gracia. No somos salvos tú y yo por lo que hacemos, por lo que somos, por las tradiciones que guardamos, porque somos ritualistas, porque hacemos buenas obras. Eso no nos alcanza. La gracia significa que Dios nos está regalando algo que nosotros no merecemos. Eso es gracia. Y ahora que nosotros estamos en Semana Santa, qué bueno es recordar algo acerca de la gracia. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario? Había allí a su lado 2 hombres, 2 ladrones. Uno de ellos se burlaba de Jesús y le decía: bueno, bájate de la cruz, sálvate a ti y a nosotros también. Pero el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús a ese ladrón en ese momento? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué de bueno hizo ese ladrón para ser salvo?
¿Merecía ese ladrón recibir esa promesa del Señor Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. De ninguna manera, de ninguna manera. Él estaba destinado a ser muerto justamente por sus obras malas. No había nada bueno en él. Como no hay nada bueno ni en ti ni en mí, solo por gracia, porque el Señor quiere darnos algo, es que somos salvos. La Biblia dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo hemos pecado y estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios. Pero hay otro pasaje, dice, la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Déjame que te explique un poco este pasaje. Está en Romanos, si lo buscas, capítulo 6, versículo 23. Mira lo que está diciendo esta palabra. La paga. La palabra paga, salario, es opsonía, es una palabra militar, significa dinero que se le da al militar para su sustento. Opsonía, la paga, lo que él se ganó. ¿Qué es lo que nos hemos ganado nosotros por ser pecadores? La paga, la muerte. Pero también hay otra palabra allí, la dádiva, la gracia, el regalo, el don, charisma. También es una palabra militar, se traduce en latín donativum o charisma, es decir, algo que el emperador regalaba cada tanto a los soldados. No era parte de la paga, era una gracia, algo que salía de su corazón o de su deseo pagarle a los soldados. Mira entonces la figura. Lo que tú y yo nos hemos ganado por ser pecadores es muerte. Pero el sobresueldo, el bono, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo que ni tú ni yo merecemos ni nos hemos ganado. Algo que sale de Dios. Así que sola escritura, sola gracia, sola fide, solo por fe. Mira, no por religión somos salvos o nos reconciliamos con Dios, solo por fe. Miren lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo escribe, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No somos salvos por obras, por más que ayudes a los pobres, por más que des limosna, por más que te comportes bien, no eres salvo por eso, sino por medio de la fe en Cristo. Ahora tú puedes decir, entonces no vale nada tener una vida santa. Sí, mira, no eres salvo por obras, pero luego dice, eres salvo para obras. En gratitud por lo que Dios te ha dado, en gratitud por lo que Dios es, tú sirves a tu prójimo, tú amas a los demás, tú haces el bien, pero no para ganarte esa gracia, sino porque como resultado de esa gracia, solo por fe, solo Cristo, decían también estos protestantes, solo por Cristo. Mira, la Biblia es clara. Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claro. Y además dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay santo, no hay virgen, no hay religión, no hay pastor, no hay sacerdote, no hay rabino que pueda ser mediador entre Dios y tú. Solo Jesucristo. El libro de Hechos también dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo. Y por último, soli Deo gloria. Solo Escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo, soli Deo, a Dios, solo a Él
sea glorificada. No importa los predicadores, los grandes nombres, lo importante es que la gloria de Dios se manifieste. Volvamos al pasaje. Y aquí están los tradicionalistas, ritualistas, religiosos, tratando de imponerle normas a los nuevos creyentes. Y Pedro comienza a hablar, el apóstol Pedro. Y le recuerda a la audiencia que él fue el primero de predicar a los gentiles. ¿Te acuerdas que él predicó a Cornelio, aquel militar que lo mandó llamar? Dios le dio la visión de predicar a Cornelio. 3 veces le tuvo que hablar a Pedro. Parece que Pedro no entendía muy bien y necesitaba que 3 veces Dios le hablara y le mostrara entonces la necesidad de predicar a los gentiles. Y Pedro dice que Dios fue quien envió su Espíritu Santo sobre esos gentiles. Cuando hablamos de gentiles hablamos de no judíos, y que ellos creyeron de la misma manera que ellos, y nota lo que dice el pasaje: y fueron purificados por la fe. Y el mismo Pedro dice: señores, ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar a cabo la tradición, los rituales, la religiosidad. Nosotros no podemos. ¿Por qué vamos nosotros ahora a cargar sobre las espaldas de otros lo que nosotros mismos no pudimos hacer? ¿Ves? La religión como tal, la relación con Cristo es la que viene bien, la que nos salva. Pedro acusa a esos religiosos de poner a prueba a Dios, de provocar a Dios. Llama la atención que a los gentiles que están con ellos los llama discípulos. Estos son discípulos que vienen con nosotros. Y entonces esos discípulos no se les puede poner un peso sobre ellos. No son creyentes de segunda clase. Y lo dice Pedro. Si hay judío, ese es Pedro. Yo quisiera recordarte que en el templo de Jerusalén era una serie de patios concéntricos. El patio exterior era el de los no judíos, hasta ahí podían llegar. Y luego entre los judíos, después del templo, del patio de los no judíos, estaba el patio de las mujeres. Dividido todo con paredes que hacían que el no judío no podía entrar más allá. Inclusive corría riesgo de muerte si atravesaba ese lugar el que no era judío. Y luego estaba el patio de las mujeres, el patio de los hombres, o el atrio de los hombres, el atrio de los sacerdotes y el lugar santo de los santos. Así que había una separación. Los no judíos podían llegar hasta cierto lugar. Hasta cierto lugar. Pero mira, te invito a que busques Efesios 2:14. Y mira lo que Pablo está diciendo en Efesios 2:14. Pablo está seguramente teniendo en mente esto de los diferentes patios, separaciones que hay entre el que no es judío y el judío. Y Pablo dice: porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo. Y mira, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Ese muro entre los judíos y los judíos. Tú no puedes pasar por aquí. Y entonces Pedro, volviendo a Pedro, tenía tanto prestigio que una vez que terminó de hablar, se acabó la discusión. La discusión pasa ahora de la tradición a lo que Dios hace en la vida de aquel que cree en Él. ¿Tú has creído en Él? ¿Has depositado tu confianza en Jesucristo? No en una religión, ni bautista, ni metodista, ni católico, ni mormón, en Jesucristo. Él es el único camino al Padre. Así que, mira lo que el apóstol Pablo va a decir en Filipenses. Busca por favor en tu Biblia, Filipenses 3, versículos 7 al 9. En Filipenses 3, 7 al 9, el apóstol Pablo está diciendo: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia. Recuerda, Pablo era un fariseo, un religioso que conoció a Cristo. Entonces dice: todo lo que para mí era ganancia, prestigio, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más,
todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley. No quiero mi propia justicia por lo que yo hago, por la obra, por mi religiosidad, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. Así que mira cómo termina todo este asunto. La iglesia tiene una división, una discusión. Pero comienza Pedro primero, luego allí los hermanos dan testimonio de la obra del Señor y por último llega el momento en que el pastor de la iglesia, Jacobo, algunos lo conocen como Santiago, dicen: señores, nosotros tenemos que acordarnos lo que dice el profeta Amós. Y le lee allí el pasaje del profeta Amós de lo que iba a suceder. Dios no está interesado solamente en un pueblo, está interesado en toda la humanidad. Que todo el mundo conozca a Jesucristo, que conozca la salvación en el Señor. Y allí está Santiago, el que es el medio hermano de Jesús, pastor ahora de la iglesia, responsable de la iglesia. Había dos grupos, no eran de un mismo sentir, pero llegan a un acuerdo. El punto principal es que no son importantes las opiniones personales, sino cuál es la voluntad de Dios. Y se llega a una decisión unánime. Muchos habían inquietado a los creyentes, pusieron tropiezos para que no pudieran creer. El temor de estos creyentes no judíos era, al fin y al cabo, ¿somos salvos o no somos salvos? Aparece Silas, que acompaña a Pablo luego en el segundo viaje misioneros. Bernabé y Silas acompañan a Pablo para que no hubiera ninguna duda de lo que informaban acerca de lo decidido en Jerusalén, y regresan. Y entonces allí, al regresar con la decisión de la iglesia, que era 4 cosas. Mira, uno de los problemas es que muchas veces nosotros pensamos que si ya tengo el perdón de Dios, si ya tengo la gracia del Señor en mi vida, si Él me ha restaurado, ahora puedo vivir como quiera. Total, ya tengo la salvación. Ya soy salvo, ya no necesito. No. La iglesia dice: miren, ustedes son tan hermanos como nosotros, como nosotros, aunque no son judíos, somos de la iglesia de Jesucristo. Pero cuidado, hay una manera de vivir del cristiano. Y entonces Bernabé, Silas, Pablo regresan a Antioquía con el informe de lo que la iglesia, dirigida por el Señor a través de su pastor, Santiago, les está diciendo: miren, dejen la idolatría. ¿Cuáles son los ídolos que nosotros tenemos que dejar hoy para decir yo soy seguidor de Jesús? Dejen los ídolos. La gracia del Señor no significa que yo voy a vivir como quiera. La gracia del Señor significa que ahora, porque tengo el regalo de vida eterna, mi vida es distinta, de otra calidad, de otra región, de otro lugar. No adoro ídolos. Tú sabrás cuáles son. ¿Qué es un ídolo? Todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida, que es primero en tu vida. Antes que Dios no pueda haber nada en tu vida. Y bueno, tú recuerdas que otras cosas. Dice que no tiene que comerse sangre, dice también que no tiene que haber inmoralidad sexual, uno de los signos de nuestro tiempo, inmoralidad sexual, desviación sexual, y no comer animales muertos estrangulados. 4 cosas que debían seguir los nuevos creyentes. Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Mira lo que le escribe Pablo a los Gálatas. Tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, de haber
haber renacido por el Espíritu, de haber conocido a Jesucristo. Vamos a volver a perfeccionarnos con nuestros esfuerzos, nuestros ritos, nuestra religión. No. Yo te invito a que reconozcas como yo reconozco. Soy un pecador. Soy un pecador. Necesito de Jesucristo. Porque Jesucristo es el único, no hay otro, camino a Dios. Y entonces, allí donde estás, ahí en esa mesa donde has compartido con tu familia, cierra tus ojos y ora esta oración. Me doy cuenta, Señor, que ni mis esfuerzos, ni mi religión, ni mis buenas obras me acercan a ti, sino solamente Jesucristo al morir en la cruz y lavarme con sus pecados. Reconozco que soy pecador, reconozco que necesito que Jesucristo me limpie de mis pecados. Oh Señor, ten misericordia de mí y perdóname. Te doy gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice, de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Son palabras de Jesús. El que cree en mí tiene vida eterna, tiene perdón de pecados, tiene la salvación, tiene la reconciliación. No por un rito mágico, no por una tradición, no por una religión, sino porque Jesucristo, el único camino a Dios, por su gracia, te dio un regalo de vida eterna que ni tú ni yo merecemos, pero es por gracia, por medio de la fe, solamente en Él. Yo deseo que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te fortalezca, que no sigas rituales, que no sigas ritos, que no sigas tradiciones, que no sigas tus propios esfuerzos. Descansa en el Señor Jesús. Y en estos días de dificultad, en estos días en que estamos todos recluidos en nuestras casas, bueno, quizás es buen tiempo para que con tu familia abras la palabra de Dios, la Biblia, la leas. Sobre todo te recomiendo que abras desde el Nuevo Testamento, busca allí donde dice Evangelio de Juan y comienza a leer un capítulo por día con los tuyos, lee con tu familia, ora, es decir, habla con Dios, dile cuáles son las cosas que están en tu corazón, porque la palabra del Señor dice que Dios es nuestro amigo, aquel que quiere a través de Jesucristo estar todos los días con nosotros. Son estos tiempos difíciles, pero ¿sabes? Estos días que son obviamente de dificultad y de enfermedad con el virus, son días ya anunciados hace mucho tiempo, días que están diciendo, ¡hey, despierten! El Señor Jesús está viniendo. Y esta es una señal más de que así es. Así que te deseo que Dios te bendiga, Dios te acompañe. Amén.